En medio del bullicio incesante de la Ciudad de México, donde los autos pitan sin parar, la gente camina sin mirarse a los ojos y el tiempo parece correr sin alma, un anciano se sienta cada tarde en la misma banca oxidada del Parque Tlacoquemecatl. Su chamarra verde olivo está vieja, con parches descoloridos que ya casi no dicen nada. Pero alguna vez hablaron de Gloria. Su mirada es tranquila, pero firme. No pide nada. No molesta a nadie. Solo observa. Un día, un joven policía lo ve desde lejos. Lo mira con desprecio. Para él no es más que otro viejo estorbando la vía pública. Sin saber su historia, sin preguntar su nombre, se acerca con arrogancia. Lanza insultos y hasta le escupe cerca de los pies, como queriendo marcar su autoridad. Pero lo que ese oficial no sabe es que está escupiendo sobre la dignidad de un hombre que luchó por su país en la Segunda Guerra Mundial, como parte del legendario Escuadrón 201, el orgullo olvidado de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta historia no es solo sobre respeto, es sobre memoria, dolor, redención y justicia moral. Cuando el pasado sale a la luz y la verdad golpea como un relámpago, lo que parecía una simple confrontación callejera se transforma en una poderosa lección de vida. ¿Alguna vez juzgaste a alguien solo por su apariencia? Esta historia te hará pensarlo 2 veces. Don Julián Martínez tenía 94 años, pero su espalda aún se mantenía erguida como si los años se hubieran rendido ante su carácter. Vivía solo en un pequeño cuarto alquilado en la colonia del Valle, con paredes húmedas y una estufa vieja que a veces funcionaba. Nunca se quejaba. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, se aseaba con agua fría y salía con su vieja gorra militar bien puesta. Caminaba lentamente hasta el parque, como un ritual sagrado que nadie entendía, pero que para él era tan necesario como respirar. Los vecinos lo veían con respeto, aunque pocos sabían realmente quién era. Algunos pensaban que era un exprofesor, otros que simplemente era un viejito más que hablaba solo y cargaba recuerdos que ya nadie escuchaba. Pero don Julián había sido piloto del Escuadrón 201, la unidad mexicana que combatió en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Lo había dado todo por su patria, volando en aviones P-47 Thunderbolt, con el emblema del águila mexicana, en el fuselaje enfrentando al ejército japonés en el Pacífico. A su regreso a México, fue recibido con aplausos, y luego olvidado, como tantos otros héroes de uniforme. Le dieron una medalla, un diploma y una promesa de pensión que tardó décadas en llegar. Desde entonces, vivía con lo mínimo. Nunca se casó. Su familia se había reducido a un par de sobrinos que apenas llamaban en Navidad. Su única compañía constante era un cuaderno viejo donde escribía memorias y pensamientos, y una pequeña radio donde escuchaba boleros y noticias. A pesar de todo, don Julián jamás dejó que el rencor habitara en su corazón. No buscaba reconocimiento, solo pedía algo que ya escaseaba en las grandes ciudades: respeto. Por eso, cada vez que alguien lo saludaba con un «buenos días», él respondía con un gesto marcial, llevando la mano a la sien. Nadie lo entendía del todo, pero muchos lo encontraban entrañable. Lo que nadie imaginaba era que ese hombre aparentemente frágil estaba a punto de convertirse una vez más en el centro de una historia que sacudiría conciencias. Era un jueves por la mañana cuando todo comenzó. Don Julián se había despertado con un leve dolor en las rodillas, pero como siempre, se puso su uniforme antiguo. Aún conservaba la chaqueta militar que usó en su regreso del Pacífico y salió rumbo al parque. Llevaba en el bolsillo un pan dulce que había comprado con sus últimos 20 pesos, pensando comerlo allí mismo mientras escuchaba el canto de los pájaros. Era su momento de paz. Pero esa mañana, algo era distinto. Cerca del parque había una operación policial menor. Agentes de tránsito y policías auxiliares estaban dispersos, vigilando que no se estacionaran autos en doble fila y regañando a los vendedores ambulantes que ponían sus puestos sin permiso. Entre ellos, un joven oficial recién ingresado, agente Javier Ramírez,
de apenas 23 años. Alto, fuerte, con cara de pocos amigos y un uniforme planchado al milímetro. Estaba obsesionado con hacer cumplir la ley, aunque eso significara olvidarse de la empatía. Ramírez vio a don Julián sentado en una de las bancas, con su chamarra vieja, su gorra militar sucia y su bastón de madera. Para él, no era más que un viejo estorbando el espacio público. Se acercó con paso duro y mirada altiva. «Señor, este parque no es lugar para vagabundos», le gritó sin ningún pudor, causando que varios peatones voltearan a mirar. Don Julián lo observó con serenidad. No dijo nada al principio. Solo se acomodó la gorra y respondió: «No soy vagabundo, joven. Solo vine a desayunar en paz, como lo he hecho durante los últimos 20 años». El policía frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le respondieran: «¿Así? ¿Y por qué viene con ese disfraz? ¿Militar? No me haga reír. Esos ya ni existen», dijo mientras se burlaba y daba una patada cerca del bastón del anciano. Don Julián se puso de pie con dificultad, pero con dignidad. «No es disfraz. Serví a México cuando tú ni habías nacido, hijo. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable». El joven oficial, con una mezcla de rabia, ignorancia y ego, escupió al suelo, justo frente a los pies de don Julián. «Lárguese antes de que lo arreste por alterar el orden». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Dos ancianos que caminaban cerca se detuvieron. Un niño soltó la mano de su madre para mirar. Don Julián tragó saliva. No dijo nada más. Tomó su pan dulce, guardó su radio y comenzó a caminar con pasos lentos y dignos, sin mirar atrás. Ramírez lo observó, irse convencido de haber hecho lo correcto. No sabía que en los próximos días ese acto suyo sería conocido en todo el país, y lo marcaría para siempre. Don Julián no regresó al parque durante 3 días, no porque sintiera miedo ni vergüenza, simplemente pensó que era mejor no provocar más conflicto. En su interior, no guardaba rencor. Había visto cosas peores en la guerra. Sabía que la soberbia y la ignorancia eran enemigos silenciosos, igual de peligrosos que las balas. Pero lo que más le dolía no era el escupitajo, sino la indiferencia de una sociedad que ya no escuchaba. Durante esos días, el conserje del edificio donde vivía don Chema notó que el anciano no salía como de costumbre. Se acercó a su puerta con un café de olla y le tocó con respeto. «Don Julián está bien. Lo extrañamos en el parque». El veterano abrió la puerta con su gorra en la mano y una leve sonrisa. «Todo bien, Chema. Solo necesitaba unos días de silencio. A veces los recuerdos pesan más que la edad». Sin buscar compasión, sin hacer escándalo, don Julián siguió su rutina. Esa misma tarde, bajó al tianguis a comprar pan. Saludó al panadero, como siempre, con un apretón de manos firme. El joven del puesto de periódicos lo vio y le preguntó si estaba enfermo, porque hacía días que no pasaba por ahí. Julián solo respondió: «Estoy viejo, pero no vencido». Al día siguiente, volvió al parque. Se sentó en la misma banca, en el mismo horario. Algunos lo miraban con curiosidad, como si esperaran una confrontación. Pero él solo sacó su cuaderno y se puso a escribir. Pasó 1 hora, y de pronto, alguien se le acercó. Era una señora de unos 60 años, elegante, con lentes oscuros. Se presentó como Lucía Mendoza, periodista retirada. Le dijo que había presenciado la escena con el policía y que le había dolido en el alma. Quería saber más sobre él. «¿Usted fue militar, verdad?», preguntó ella con respeto. Don Julián asintió sin alardear. «Del Escuadrón 201. Volé sobre Luzón, en Filipinas. Éramos pocos, pero dimos la vida por la patria». Lucía se quedó helada. Sacó una libreta y le pidió permiso para hacerle unas preguntas. Él dudó al principio, pero luego accedió, no por ego, sino porque sentía que quizá era hora de que alguien recordara. Durante la conversación, nunca mencionó al oficial que lo había humillado. No dijo su nombre, no hizo acusaciones. Se refirió al hecho como un
malentendido entre generaciones. Hay jóvenes que no saben lo que hubo antes de ellos. No es culpa suya. Es responsabilidad nuestra educarlos con el ejemplo, no con odio. Lucía terminó la entrevista con los ojos brillosos. Sabía que esa historia merecía ser contada. Lo que aún no sabía era que sus palabras llegarían más lejos de lo que ambos imaginaban. La mañana del lunes siguiente, mientras el sol apenas despuntaba entre los edificios de la colonia del Valle, una nota digital empezó a circular en redes sociales con el título El veterano invisible del Escuadrón 201, la historia que México olvidó. El artículo, escrito por Lucía Mendoza, narraba la historia de don Julián con un detalle emotivo y respetuoso. No mencionaba al policía ni los hechos del parque de forma directa. En su lugar, hablaba de la grandeza perdida del Escuadrón 201, del olvido institucional, del heroísmo silencioso. Contaba cómo aquel anciano seguía honrando su uniforme a pesar de la indiferencia moderna. La nota incluía una foto sencilla. Don Julián sentado en su banca, con la gorra en la mano y el cuaderno sobre las piernas. Su expresión no era de tristeza ni de orgullo, sino de paz. Lo que nadie esperaba era el impacto viral que tendría ese artículo. En menos de 24 horas, fue compartido por miles de personas. Jóvenes, adultos mayores, periodistas, historiadores. Las redes se llenaron de comentarios como ¿cómo es posible que no conozcamos a nuestros verdaderos héroes? Ese señor merece un monumento, no el desprecio de nadie. Mis respetos al Escuadrón 201. Esto debe enseñarse en las escuelas. Algunos usuarios empezaron a investigar. Encontraron documentos oficiales, fotografías antiguas, incluso entrevistas en televisión de hace décadas donde don Julián aparecía contando anécdotas de la guerra. Otros comenzaron a escribirle cartas, a dejarle mensajes en el parque, a llevarle flores, libros y hasta comida. Mientras tanto, en una pequeña oficina de la comandancia de Benito Juárez, el agente Ramírez también leyó la nota. Al principio, no le dio importancia, pero cuando vio la foto, se congeló. Reconoció al instante al hombre al que había insultado y escupido. El sudor le corrió por la espalda. Intentó convencerse de que no era él, que tal vez era una coincidencia. Pero al día siguiente, otro medio retomó la historia y publicó un video captado por un transeúnte donde se veía claramente la escena del parque. El rostro de Ramírez quedó al descubierto. La bomba mediática estalló. En Twitter, comenzaron a etiquetar a la policía capitalina, exigiendo una disculpa pública. En los noticiarios matutinos, la historia ya ocupaba titulares. Policía humilla a veterano del Escuadrón 201 en Parque Capitalino. El escándalo estaba desatado. Pero mientras los medios ardían, don Julián permanecía en su banca de siempre, leyendo su cuaderno con la misma calma. Nunca buscó fama. Solo deseaba que, por una vez, alguien recordara lo que realmente importa. Los días siguientes fueron un torbellino. El video del incidente, tomado con un celular y acompañado del artículo de Lucía, se volvió el centro de conversación en todo el país. Programas de televisión, influencers, políticos y hasta profesores universitarios comenzaron a opinar sobre el caso. Lo que parecía una anécdota olvidable se convirtió en un símbolo del olvido histórico. La falta de respeto y la necesidad urgente de educación cívica. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ambiente era tenso. El nombre del agente, Javier Ramírez, estaba en boca de todos, y no precisamente por méritos. Algunos superiores pedían una sanción inmediata. Otros, más veteranos, lo miraban con desprecio silencioso. A él lo habían formado para imponer autoridad, no para enfrentar la humillación pública. Ramírez fue suspendido temporalmente mientras se realizaba una investigación interna. Intentó justificar su conducta diciendo que no conocía la identidad del señor, que solo cumplía con su deber. Pero su arrogancia inicial, reflejada en el video, no dejaba espacio para excusas. Los comentarios en redes eran despiadados. Lo llamaban el policía ignorante, el enemigo de los héroes, el rostro de la falta de valores. A pesar de la presión mediática,
Don Julián no se pronunció. Rechazó entrevistas, homenajes y propuestas de aparición en televisión. Solo accedió a hablar con Lucía una vez más para pedirle algo muy claro. No quiero venganza. Ese joven no sabía lo que hacía. Lo que quiero es que entienda. Nada más. Lucía, conmovida, decidió usar su plataforma para enfocar el tema en el verdadero mensaje, la importancia de la memoria histórica y del respeto intergeneracional. Por otro lado, la vida de don Julián cambió sin que él lo pidiera. De pronto, la Secretaría de la Defensa Nacional lo contactó para ofrecerle una medalla conmemorativa. El Instituto Nacional de los Veteranos propuso darle una pensión honorífica vitalicia. Un grupo de estudiantes de historia llegó hasta el parque con una pancarta que decía: «Gracias por tu servicio, Capitán Julián Martínez». Pero no todo eran aplausos. En su edificio, algunos vecinos comenzaron a verlo con distancia. Había cámaras afuera, reporteros esperando su salida y visitantes que querían una foto. Su paz, la que tanto había defendido durante años, se estaba desvaneciendo. Incluso don Chema, el conserje, le preguntó una noche: ¿se arrepiente de haber hablado? Don Julián sonrió con tristeza. No me arrepiento de contar la verdad. Me duele que haya tenido que salir así, a través de la vergüenza ajena. Por otro lado, Ramírez se hundía en una crisis personal. Su familia lo recriminaba, sus amigos lo evitaban, y en la calle, más de una persona lo reconocía y lo confrontaba. Había pasado de ser un oficial con aspiraciones a un símbolo de deshonra. No dormía, no comía bien, y por primera vez comenzó a cuestionar su forma de ver el mundo. Las consecuencias no solo afectaban a sus protagonistas. Se había abierto una conversación nacional. Escuelas comenzaron a hablar del Escuadrón 201. Los noticieros contaron la historia de los soldados mexicanos en la Segunda Guerra Mundial. En las redes, miles de jóvenes descubrieron que su país había tenido héroes reales y que muchos vivían en el anonimato absoluto. El país comenzaba a mirar hacia atrás. Pero la pregunta era: ¿qué harían con esa nueva conciencia? Javier Ramírez llevaba días evitando su propio reflejo. El rostro que veía en el espejo ya no le parecía suyo. La arrogancia que antes vestía como escudo se había caído con el peso de la vergüenza. No podía caminar por la calle sin recibir miradas acusadoras, ni entrar a redes sociales sin leer insultos. Pero lo que más lo consumía era algo más profundo: la conciencia de haber humillado a un verdadero héroe. Sus noches eran un desfile de pesadillas. Se repetía el momento del parque una y otra vez, como una cinta rota. La cara serena de don Julián, su respuesta calmada, la dignidad con la que se marchó. Y entonces el escupitajo. Ese maldito gesto que no podía deshacer. Había cometido muchos errores en su formación, pero este era distinto. Este no era administrativo, este era moral. Una tarde, tras varios intentos fallidos de dormir, se levantó y decidió enfrentar lo que había estado evitando: pedir perdón. No sabía cómo hacerlo. No sabía si don Julián aceptaría verlo, pero estaba convencido de que debía intentarlo. Se puso su uniforme, no para intimidar, sino como acto simbólico de respeto. Tomó el metro hasta la estación más cercana al parque y caminó con el corazón en la garganta. La gente lo miraba, lo reconocía, algunos murmuraban, otros lo apuntaban. No les respondió. Al llegar al parque lo vio. Ahí estaba, como cada mañana, sentado en su banca, escribiendo en su cuaderno, con su gorra puesta y el bastón apoyado al lado. No parecía haber cambiado nada, pero Ramírez sí. Se acercó lentamente. Cuando estuvo a pocos pasos, don Julián levantó la vista. Lo reconoció al instante. No se movió. Solo esperó. Ramírez tragó saliva, bajó la mirada y dijo con voz entrecortada: «Señor, capitán, no sé si merezco siquiera que me escuche, pero estoy aquí porque lo que hice fue inaceptable. No tengo excusa, solo tengo vergüenza. Y quería pedirle perdón». El silencio se hizo pesado. Don Julián lo miró con una expresión serena pero profunda. «¿Por qué vienes hoy?
porque ya no podía más, porque cada vez que cierro los ojos veo su rostro, porque quiero entender cómo pude tratar así a alguien como usted. Don Julián suspiró. Cerró su cuaderno con calma. No te pido que me entiendas, solo que aprendas. Ramírez asintió, con lágrimas que no se atrevía a soltar. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, lo que usted diga. El viejo soldado lo observó largo rato. Luego dijo, entonces siéntate. ¿Perdón? Siéntate aquí, junto a mí. Escucha, lee. Mira lo que escribo. Quiero que sepas quién fui y quién soy. No para que me admires, sino para que nunca más escupas sobre alguien sin saber su historia. El joven obedeció. Se sentó a su lado, torpe, nervioso. Don Julián abrió su cuaderno y comenzó a leerle pasajes de su juventud, de los combates en Filipinas, de los compañeros que no volvieron. Le habló de la selva, del miedo, del honor. Y Ramírez escuchó, como nunca antes había escuchado a nadie. Ese fue el inicio de algo nuevo, no una amistad, no aún, pero sí un puente entre dos generaciones que, hasta entonces, no se habían comprendido. Después de aquel encuentro en la banca del parque, algo empezó a cambiar. No solo en el corazón de Javier, sino también en el entorno que rodeaba a don Julián. Cada día llegaban nuevas propuestas, entrevistas televisivas, invitaciones a programas homenajes por parte del ejército, una ceremonia especial en el Zócalo. Hasta el presidente envió una carta personal agradeciéndole su servicio. Lucía le llevó una copia impresa, con letra oficial y sello dorado. Don Julián la miró por varios minutos, en silencio. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón donde tenía otras cartas olvidadas. ¿Vas a aceptar el homenaje?, preguntó Lucía. El viejo exsoldado suspiró. No luchamos para que nos aplaudieran. Luchamos para que no se olvidara lo que puede costar la libertad. Pero parece que igual se olvidó. Pero esta es una oportunidad, don Julián, para que escuchen, para que lo vean. ¿Y después qué? ¿Volverán a olvidarse de los que aún viven así, en silencio? Hay otros como yo. Muchos. Invisibles. ¿Quién va a hablar por ellos? Mientras tanto, Javier también enfrentaba una elección personal. Su sanción aún estaba en proceso, pero ya sabía que no volvería a ser visto igual por sus compañeros. Algunos lo evitaban. Otros lo juzgaban como un traidor por haber pedido perdón públicamente. Uno de ellos, un viejo comandante, lo encaró. ¿Y ahora qué sigue, Ramírez? ¿Te vas a arrodillar ante todos los ancianos que veas? Javier no respondió, porque sabía que la respuesta era más compleja que una burla. Estaba entre renunciar a la policía o encontrar una nueva forma de ejercer su función, con conciencia. La experiencia con don Julián lo había transformado de una forma que ni él entendía completamente. Esa misma tarde caminó de nuevo hacia el parque. Esta vez no con disculpas, sino con una propuesta. «Capitán», dijo con voz firme, sin arrogancia, «me gustaría hacer algo. Organizar charlas en escuelas, contar su historia, que más jóvenes escuchen lo que usted vivió». Don Julián lo miró por unos segundos. «Eso no depende de mí, muchacho. Pero si lo haces, hazlo con respeto. No me uses para limpiar tu imagen. Hazlo para que no se repita lo que hiciste». Y ahí quedó sembrada la semilla. La elección no era solo aceptar o no una medalla. Era decidir qué hacer con la voz que por fin alguien había querido escuchar. Tópico 9. La transformación. Caracteres 2801. Las semanas pasaron, y lo que parecía un incidente aislado se convirtió en un movimiento. Las redes comenzaron a usar el hashtag Escuadrón 201 Aviv, y varias escuelas solicitaron charlas para hablar sobre la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Javier Ramírez, acompañado de Lucía Mendoza y con la autorización silenciosa de don Julián, comenzó a visitar secundarias y preparatorias. Ya no iba con uniforme, sino con humildad. Mostraba fotos del escuadrón, leía fragmentos del cuaderno
de don Julián, con su permiso, y hablaba del día en que escupió a un hombre sin saber que era un héroe. Ese día aprendí algo que ningún manual de la policía me enseñó, que la historia no siempre lleva uniforme limpio ni medallas visibles. A veces camina en silencio, con bastón y con el alma cansada. Los estudiantes escuchaban con atención, algunos lloraban, otros salían con la decisión de investigar más sobre la historia de su país. La transformación no solo tocaba a Javier, tocaba a una generación entera. Por su parte, don Julián comenzó a recibir cartas de niños, jóvenes y hasta adultos mayores. Muchos lo llamaban Abuelo Julián. Le contaban que gracias a él habían hablado con sus propios abuelos por primera vez en años. Le decían que ahora caminaban con más respeto por la calle, que ahora saludaban a los mayores. La alcaldía le ofreció una condecoración pública. Esta vez, don Julián aceptó, pero con una condición: que el evento incluyera a todos los veteranos vivos del Escuadrón 201 que aún pudieran asistir. Quería compartir el reconocimiento. Nunca lo quiso solo para él. El evento se llevó a cabo en el Monumento a los Niños Héroes. Decenas de personas asistieron, algunos con camisas que decían «Gracias, capitán». Otros, simplemente, con lágrimas en los ojos. Julián subió al estrado con ayuda de su bastón y con voz pausada dijo: «No estamos aquí para recordar guerras, sino para recordar valores, el respeto, la humildad, la memoria. Si algo de eso revive hoy, entonces no fue en vano». Javier estaba entre el público, ya no como policía, ahora como ciudadano, y como alguien que había aprendido, a través del error más doloroso, a mirar de frente al pasado. Aquel homenaje en el Monumento a los Niños Héroes fue solo el inicio. En las semanas siguientes, don Julián comenzó a recibir reconocimientos que parecían llegar con décadas de atraso. La Cámara de Diputados lo nombró ciudadano honorífico por méritos de guerra, y la Secretaría de la Defensa lo ascendió simbólicamente al grado de mayor, como gesto simbólico por sus años de servicio y olvido. Pero lo que realmente tocó su corazón fue lo que ocurrió en el mismo parque donde había sido humillado. Una mañana cualquiera, cuando llegó a su banca habitual, se encontró con una sorpresa. La banca había sido renovada, reforzada con madera de cedro, y sobrecito, el respaldo había una pequeña placa de bronce que decía: «En honor al mayor Julián Martínez, veterano del Escuadrón 201, por su servicio, su dignidad y su silencio lleno de historia». Se quedó parado varios minutos frente a ella. No lloró, no sonrió, solo acarició la placa con los dedos y se sentó en silencio. Los transeúntes que pasaban por allí ya lo conocían. Algunos lo saludaban con un «Buenos días, mayor». Otros simplemente se acercaban a escuchar sus historias. Su figura, una vez invisible, ahora irradiaba respeto. Pero lo más significativo fue que jamás perdió su humildad. Rechazó la oferta de una casa nueva. Propuso que la usaran para albergar a veteranos sin hogar y donó parte del dinero que recibió a una fundación de jóvenes sin recursos. «No necesito más que mi banca, mi cuaderno y un poco de paz», decía siempre. En los noticiarios, los conductores lo llamaban el abuelo de la patria. Algunos lo querían postular para la medalla Belisario Domínguez, pero él nunca se dejó marear por los elogios. Incluso Lucía Mendoza, que ahora trabajaba en un proyecto documental sobre el Escuadrón 201, le dijo una tarde: «Don Julián, ¿cómo hace para mantenerse tan firme, tan sereno, con todo lo que está pasando?» Él la miró, como si la respuesta fuera obvia. «Porque esto no es fama, es memoria, y la memoria no se sube a la cabeza, se guarda en el corazón». En el fondo, lo que más emocionaba a Julián no era la condecoración ni los aplausos, era ver que los jóvenes como Javier estaban cambiando, que ya no caminaban con arrogancia, sino con respeto, y que tal vez, solo tal vez, la historia estaba dejando de repetirse. Justo cuando parecía que todo había encontrado su lugar, llegó una carta que cambiaría el rumbo de los días de don Julián.
Era un sobre blanco, sin remitente visible, con sello militar estadounidense. Adentro, una hoja escrita en inglés y español. Estimado Mayor Martínez, hemos sido informados recientemente de su participación directa en operaciones conjuntas durante la Segunda Guerra Mundial en Filipinas. Tras revisar nuestros archivos, hemos encontrado evidencia de cooperación destacada con unidades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por lo tanto, nos complace informarle que será reconocido oficialmente por el Departamento de Defensa con la Medalla de Servicio Conjunto Internacional. Será entregada en persona por un delegado de nuestra embajada en la Ciudad de México. Don Julián no lo podía creer. Después de tantos años, una medalla internacional, no por vanidad, sino porque confirmaba algo que durante décadas había sentido, que su lucha no había sido en vano. La ceremonia fue discreta pero emotiva. En la embajada, rodeado de algunos veteranos y autoridades mexicanas, recibió la medalla de manos de un coronel estadounidense. El momento fue transmitido en vivo por redes. Lucía, Javier y cientos de jóvenes lo vieron desde el parque, proyectado en una pantalla improvisada entre árboles. Pero la verdadera reviravolta no fue la medalla. Fue lo que don Julián dijo en su breve discurso final. Acepto esta condecoración con orgullo, pero no por mí. La acepto por aquellos cuyos nombres no aparecen en placas ni monumentos. Por los soldados que murieron sin carta, sin reconocimiento, sin regreso. A ellos les pertenece este honor. Yo solo lo sostengo por un momento en su nombre. Al bajar del estrado, una joven se le acercó. No era periodista ni militar, era una chica sencilla con lágrimas en los ojos. Señor, mi abuelo también estuvo en el Escuadrón 201. Nunca habló de eso. Murió hace 5 años. Pero gracias a usted hoy lo recordé como nunca. Don Julián la abrazó. Entonces no murió del todo. Ese día, más que una medalla, recibió lo que siempre mereció: ser parte viva de la historia compartida. Un año después de aquel escándalo inicial en el parque, la vida de don Julián se había transformado, pero no en fama ni fortuna. Su transformación fue más íntima, más humana, más significativa. Seguía viviendo en el mismo cuarto alquilado de la colonia del Valle. Aún caminaba cada mañana al parque con su bastón y su cuaderno. Pero ahora no lo hacía solo. Siempre había alguien esperándolo. Un estudiante curioso, un periodista respetuoso, una familia con hijos pequeños que querían escuchar una historia del escuadrón. Lucía Mendoza logró publicar su libro, El último trueno, Crónicas del Escuadrón 201, con testimonios de don Julián y otros veteranos. Fue un éxito inesperado. El prólogo fue escrito por Javier Ramírez, quien, después de su suspensión, decidió no volver a la policía. En su lugar fundó una pequeña asociación civil dedicada a la educación cívica y al respeto intergeneracional. Su primera oficina fue un puesto móvil, justo frente al parque. El propio Julián asistió a la inauguración y con voz débil pero firme dijo: «Este joven me escupió una vez. Hoy con su trabajo me está ayudando a sanar una herida mucho más antigua que él». El parque Tlacoquemécatl fue renombrado, simbólicamente por vecinos y comunidad educativa, como el Parque de los Héroes Invisibles, aunque el nombre oficial nunca cambió. Lo importante no era la placa municipal, era la memoria viva. Cada 8 de mayo, fecha en que el Escuadrón 201 partió rumbo a la guerra, se organizaban pequeñas ceremonias informales. Don Julián no siempre podía asistir. Su salud comenzaba a flaquear, pero su presencia se sentía. En cada flor, en cada saludo militar improvisado por un niño, en cada cuaderno lleno de notas que alguien dejaba en su banca. No todos los días eran fáciles. El cuerpo le dolía. La soledad, aunque menos áspera, seguía ahí. Pero Julián sabía algo que pocos entienden en vida, que había dejado una huella, no en mármol, en personas. Un día al atardecer le preguntaron qué le gustaría que dijera su epitafio. Él miró al cielo y respondió con calma: «Aquí descansa alguien que no buscó gloria, pero vivió con honor».
Y en ese silencio que siguió, se entendió todo. Hay historias que nos sacuden porque son espectaculares, otras porque son escandalosas, pero de vez en cuando aparece una que toca algo más profundo, nuestra conciencia colectiva. La historia de don Julián no es solo la de un veterano olvidado, ni la de un joven que cometió un error. Es la historia de un país que, por unos instantes, decidió recordar. En un mundo donde todo corre, donde se celebra lo superficial y se descarta lo que ya no brilla, Julián nos enseñó que la verdadera grandeza es silenciosa, que la humildad no se impone, se respeta, que la historia no está solo en los libros, sino en las calles, en las bancas de los parques, en las arrugas de los rostros que nadie mira. También nos recordó algo aún más importante, que todos merecemos una segunda oportunidad. Ramírez no era un monstruo, era un reflejo de una generación mal educada en la empatía, y gracias al error que cometió y a su valentía para enfrentarlo, muchas conciencias despertaron. A veces, una caída es el inicio de un vuelo más alto. Lo más valioso que dejó esta historia no fue una medalla ni una ceremonia. Fue un legado invisible pero real, el poder del respeto, del perdón, de la memoria. Quizá no todos recordarán su nombre, pero miles recordarán que, una vez, en la Ciudad de México, un joven escupió a un viejo, y ese acto reveló a un héroe que el país había olvidado. Y desde entonces algo cambió en el aire. Una tarde de otoño, cuando las hojas secas comenzaban a cubrir los caminos del Parque Tlacoquemecatl, don Julián no llegó a su banca. Los vecinos lo notaron de inmediato. No era común que faltara. No había lluvia ni enfermedad conocida. El sol estaba suave, el cielo despejado, pero la banca quedó vacía. Horas más tarde, la noticia se confirmó. Don Julián Martínez había fallecido en su pequeño cuarto, en paz, con su cuaderno abierto sobre el pecho y una foto antigua del Escuadrón 201 junto a su cama. La noticia se esparció rápidamente, no como un escándalo, sino como un susurro lleno de amor y respeto. Las redes se inundaron con mensajes de despedida. Los periódicos escribieron editoriales enteras. Se le rindió un homenaje silencioso en el parque, sin cámaras, sin políticos, solo ciudadanos, estudiantes, vecinos, niños con flores. Javier Ramírez, de traje gris y rostro apagado, fue uno de los que cargó el ataúd junto a soldados retirados. No dijo mucho, solo colocó sobre el féretro la gorra militar que don Julián usaba cada día, y susurró: «Gracias, capitán, por todo». Lucía publicó una última carta, escrita desde el corazón. En ella decía: «Nos enseñaste que la memoria es un acto de amor, que un país que olvida a sus héroes se niega a sí mismo, y que mientras alguien cuente tu historia, tú seguirás aquí, entre nosotros». Días después, el gobierno anunció que una nueva sala del Museo de la Guerra en la Ciudad de México llevaría su nombre. Sala Mayor Julián Martínez, Héroes sin Monumento. Allí se exhibirían fragmentos de su cuaderno, fotografías y parte de su uniforme original. Pero en el parque, el verdadero homenaje seguía vivo. La banca seguía allí, y cada tanto, un joven se sentaba con un cuaderno y escribía algo, o un anciano contaba una anécdota a su nieto. Y así, como un eco suave que se niega a morir, la historia de don Julián seguía respirando en cada gesto de respeto. Porque cuando alguien vive con dignidad, nunca muere del todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia sin saber su historia? Don Julián no buscaba ser famoso, solo pedía respeto, y terminó dejando una huella en todo un país. ¿Qué harías tú en el lugar del joven policía? ¿Conoces a alguien como don Julián en tu barrio, en tu familia, en tu vida? Cuéntanos en los comentarios, porque a veces una simple historia puede enseñarnos más que 1000 discursos. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite.